Bien, vamos a iniciar con nuestra clase y vamos a continuar con lo que son los medios de impugnación. Vamos a abrir una pequeña pantalla o pizarra para que en ella les describa yo el tema a analizar. Seguimos con los medios de impugnación, ¿va? Medios de impugnación. Tenemos los medios de impugnación. Ya hemos visto el concepto de los medios de impugnación, el concepto. Vimos que son una defensa en contra de los actos procesales del órgano jurisdiccional, ¿correcto? Pero también ahora vamos a ver que la palabra impugnar proviene del latín impugnare, que significa combatir. Vimos también que, sin embargo, la expresión moderna de impugnar no proviene directamente del latín impugnatio, ya que en Roma esta palabra era propia del lenguaje militar y significaba ataque, asalto, etc. En el derecho procesal moderno, la expresión impugnación tiene un sentido muy amplio. Se le utiliza para designar tanto las inconformidades de las partes y demás participantes contra los actos del órgano jurisdiccional, como las objeciones que se formulan contra actos de las propias partes, la impugnación de documentos, etc. Entonces, esto es lo que vamos a poner de manera puntual. Entonces, en el derecho procesal moderno, vamos a entender cómo el concepto, como la expresión impugnación, que tiene un sentido muy amplio. Se le utiliza para designar tanto las inconformidades de las partes y demás participantes contra los actos del órgano jurisdiccional, como las objeciones que se formulan contra los actos de las propias partes, la impugnación de documentos, por ejemplo. Entonces, acá nosotros vamos a tomar lo siguiente y vamos a precisar o hacer hincapié en lo siguiente. Inconformidades. Aquí está, considero la palabra clave. Hablar de impugnación es hablar de inconformidades de las partes y demás participantes. ¿Contra qué? Inconformidad contra los actos del órgano jurisdiccional. Pero también otra cosa muy importante.
las objeciones que se formulan contra actos de las propias partes. Son dos cosas muy distintas. Las objeciones no son en los medios de impugnación, o mejor dicho, lo son, pero no contra los actos del órgano jurisdiccional, sino más bien objeciones que se realizan cuando las partes presentan pruebas que no son las idóneas o que son redargüidas de falsas, de documentos apócrifos, etcétera, ¿correcto? En ese caso, podemos objetarlas, pero también depende de si el juzgador la acepta, la admite o no la admite, ese auto podemos nosotros impugnarlo, ¿correcto? Entonces son dos cosas muy distintas, pero que van de la mano. No sé si hasta aquí tenga alguna duda, compañera que acaba de incorporarse, Jessica Caro. No, profesora. Muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces. Ahora, dentro de en el derecho procesal, sin embargo, se suele emplear la palabra impugnación, como ya vimos, para denominar el acto por el cual las partes y los demás sujetos legitimados controvierten la validez o legalidad de los actos procesales del órgano jurisdiccional. Nosotros ya sabemos qué son los actos procesales. Me gustaría que me ayudaras, Jessica, ¿qué son los actos procesales? Si te acuerdas, por supuesto. Si no, lo refrescamos. Bueno, son los actos jurídicos que se van a llevar dentro del proceso. Recordemos que no siempre un acto jurídico va a ser un acto procesal. Es cierto, no todo acto jurídico va a ser un acto procesal. Entonces, ¿qué son los actos procesales? Es alguna actuación que se va a llevar dentro del proceso. Podría ser como en hacer la demanda, como responderla, etcétera. Son estos pequeños pasos que se van dando dentro del proceso. Perfecto, es cierto. Gracias. Entonces, siempre se va a cuestionar, siempre se va a cuestionar la validez o la legalidad de los actos procesales de quién, del órgano jurisdiccional. Solo estos actos y no los de las partes ni de los terceros son objeto de impugnación procesal en sentido estricto. Y lo voy a poner para que quede todavía más claro, se familiaricen y no se les olvide esta parte porque de repente la olvidamos. Y lo hacemos así, como yo les había comentado. Solo los actos, es más, vamos a modificarle de esta manera. Solo los actos procesales y no los de las partes ni de los terceros son objeto de impugnación procesal en sentido estricto. ¿Por qué? Porque hay que recordar que también tenemos a las... ¿por qué de manera estricta, Jessica? Solo los actos procesales y no lo de las partes ni de los terceros
son objeto de impugnación procesal en sentido estricto. ¿Por qué crees tú? Arriba, en el párrafo de arriba, tienes la respuesta. ¿Podría ser porque solo se va a hacer cuando las partes estén inconformes? Sí, es cierto, pero recuerda que hay solo los actos procesales de las partes, perdón, solo los actos procesales del órgano jurisdiccional. No podemos impugnar actos procesales de las partes. Lo que podemos hacer es objetarlos, ¿cierto? Por eso te decía yo que arriba tienes la respuesta, ¿correcto? No sé si hasta aquí me has podido captar la idea. Estoy tratando de que reflexiones entre los actos procesales que única y exclusivamente se cuestiona la validez de los actos procesales del órgano jurisdiccional, más no de las partes. Se cuestiona la validez y la legalidad del órgano jurisdiccional, más no de las partes. ¿Por qué no de las partes? Porque las partes, lo único que podemos hacer como contraparte es objetar los documentos. Por ejemplo, vamos a suponer que en un juicio se está presentando un acta de nacimiento falsa. Entonces, vamos a objetar esa acta de nacimiento de apócrifa y vamos a solicitar que se constituya el personal actuante en el supuesto juzgado, no, en el juzgado donde supuestamente se encuentra el acta. Hay que recordar que las actas, todas, dependiendo del origen, siempre van a tener hasta 4 duplicados. Esos duplicados no van a estar todos en el mismo registro. Uno se va a mandar ¿a dónde? A la Dirección de Registros Civiles. Una se va a quedar ahí en juzgados, la otra se manda a INEGI y hay una cuarta que se manda a otra institución. Por lo tanto, si el acta, si el libro se llega a perder, se llega a extraviar por algún evento de la naturaleza, automáticamente nosotros podemos rescatar esa acta de otra institución. ¿Sí, Jessica? Sí, profesora. Entonces, si nosotros podemos rescatar esa acta, significa que si llega a estar, podemos redarguirlo de apócrifo el acta. ¿Te imaginas que esa acta no se encuentre? Ha pasado actas que aparentemente están, están correctas, son originales y sin embargo no se encuentran en el registro civil. ¿Por qué? No lo sabemos. Ahora, para el análisis de este tema es pertinente distinguir, por un lado, el acto u omisión impugnados, por el otro, los medios a través de los cuales se lleva a cabo la impugnación, es decir, los medios de impugnación. Y lo voy a poner acá para mayor. El acto
u omisión impugnados y por el otro los medios a través de los cuales se lleva a cabo la impugnación, es decir, los medios de impugnación. Hola Carla, buenos días. Qué bueno que se conectó. Buenos días, profesora. Estamos hablando acerca de los medios de impugnación, estamos hablando del concepto dentro del derecho procesal moderno, que hay que distinguir de manera puntual dos cosas muy importantes. En sentido estricto, ¿qué es lo que se va a impugnar? Es los actos procesales. En el derecho procesal moderno, la expresión impugnación tiene un sentido muy amplio. Se utiliza para designar tanto, ojo, tanto las inconformidades de las partes y demás participantes contra los actos del órgano jurisdiccional, como las objeciones que se formulan contra las propias partes, impugnación de documentos. Entonces, en estricto sentido, ¿qué se impugna? Es una pregunta que va para las dos. En estricto sentido, ¿qué es lo que se impugna? En estricto sentido, ¿qué se impugna? ¿Qué opinan? No importa que nos equivoquemos, estamos para aprender. ¿No, jóvenes, chicas? La respuesta se encuentra ahí en pantalla. Van a ser los actos del órgano jurisdiccional. Exacto. En estricto sentido, única y exclusivamente los actos del órgano jurisdiccional. ¿Qué podemos hacer en contra de los actos vertidos por las partes? Solo se pueden objetar. Es correcto. Solo se pueden objetar. Ya le agarraste la onda, Jessica. Perfecto. ¿Alguna aportación, Carla? Ahora, el acto u omisión, por un lado, el acto u omisión impugnados es por un lado, y por el otro, los medios a través de los cuales se lleva a cabo la impugnación, es decir, los medios de impugnación. Una cosa es el acto. ¿Qué voy a impugnar? ¿Qué me está agraviando? ¿Qué me está perjudicando? Y por el otro, ¿qué medio de impugnación voy a llevar a cabo? ¿Sí me logro explicar, chicas? La ley me va diciendo qué procede contra un acto que me agravia o contra una omisión. Una cosa es la omisión y otra cosa es el acto. No sé si logro llamar su atención. Sí, no, chicas. Profesora, en este caso, el acto o omisión va a ser lo que va a ser el órgano jurisdiccional y bueno, los medios de impugnación son los que vamos a utilizar nosotros, los agraviados. Y si no estoy mal, la acción es algo que hizo el órgano jurisdiccional, pero tal vez no lo realizó de la mejor manera y la omisión es algo que no hizo. Es correcto, Jessica. Recuerden ustedes que desafortunadamente soy
muy dada a que participen. Me gusta mucho que participen. Es la única manera de identificar que efectivamente ustedes están aprendiendo. De lo contrario, pues nada más hablo y hablo y hablo y hablo, ¿cierto? Y en esta ocasión tienes toda la razón y advierto que ya entendiste el objetivo de esta charla, de esta clase, identificar qué fue lo que hizo o dejó de hacer el órgano jurisdiccional y cómo lo voy a combatir, cómo me voy a inconformar, qué medios voy a utilizar, ¿correcto? Perfecto. Entonces, por un lado, el acto u omisión impugnados y por el otro, los medios a través de los cuales se lleva a cabo la impugnación. Me parece excelente. Ahora, pregunta antes de seguir, chicas. Dana, buenos días. Qué bueno que se incorporó, Dana. Buenos días. ¿Cómo sigue usted? Bien. Qué bueno, qué bueno. Ok, entonces, ¿qué medios de impugnación, o mejor dicho, qué comprendemos, qué entendemos por medios de impugnación? Compañera Carla ya me dijo ella que comprende por los medios de impugnación. ¿Alguna participación o ninguna? Bueno, pues yo dentro de lo que leí, de lo que entendí es que estos nos sirven, bueno, los medios de impugnación, o también conocidos como recursos, nos sirven para anular los actos y las resoluciones. Fíjate, encontré algo bien importante, también llamados recursos. Excelente. ¿Y que nos van a servir para qué? Anular, para modificar. ¿Qué cosa? Las resoluciones. Es correcto, las resoluciones. ¿Ok? Las resoluciones. Entonces, ahora vamos a ver. Y entonces, en ese sentido, el acto o omisión impugnados pueden ser objeto de impugnación procesal los diversos actos del órgano jurisdiccional. Eso ya lo vimos de manera reiterativa, ¿correcto? Conviene aclarar, sin embargo, que existen algunos actos procesales del propio órgano jurisdiccional que las leyes declaran inimpugnables. ¿Qué significa que sean inimpugnables? Que no se van a poder impugnar con algún recurso. Es correcto. Es correcto. Ok. Bueno, entonces les voy a pedir, por favor, que me investiguen en su dispositivo móviles qué medios de impugnación no pueden ser impugnados.
En lo que ustedes, investigan, les debo de comentar lo siguiente. Si bien es cierto, hay algunos actos que son inimpugnables y efectivamente que no pueden ser combatidos, pero debo precisarles que regularmente los medios de impugnación se dirigen contra las resoluciones judiciales y las comunicaciones procesales. ¿Qué son las resoluciones judiciales y qué son las comunicaciones procesales? ¿Alguien sabrá qué son las comunicaciones procesales? ¿Podría ser algún tipo de comunicación que tienen entre las partes durante el proceso? Sí, son las comunicaciones efectivamente. Efectivamente. ¿Y qué comunicaciones procesales tenemos? Bueno, yo de lo que busqué y encontré, aquí nos dice que eh, es la notificación, la citación, el emplazamiento. Bueno, no sé si estoy bien. No, sí, por supuesto que estás bien, Dana. Esas son las comunicaciones procesales que tenemos entre el órgano jurisdiccional y las partes. El órgano jurisdiccional y el propio órgano jurisdiccional, tanto a nivel interno como a nivel externo, incluso a nivel internacional. Sí, profesora, Profesor, ya encontré lo que son las resoluciones impugnables. Por ejemplo, ¿cuáles son las resoluciones inimpugnables? Nos dice que son las sentencias definitivas dictadas en juicios de mínima cuantía, las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia. Bueno, nos menciona varias. Igual ya chequé, pero eso lo sacan del libro que usted nos dio, que es de Ovalle y Favela. Exacto, 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 las de Boya y Favela. Ahí pueden encontrar todo lo relativo con los medios de impugnación. Ok, entonces ya encontró su compañera algunas de los actos inimpugnables. ¿Alguien más que quiera participar?
Y tienes razón, las comunicaciones procesales, en especial aquellas que tienen como destinatarios a las partes y a los terceros, por ejemplo, las notificaciones, los emplazamientos, las citaciones, los requerimientos, ¿cierto? Pero no solo los actos procesales del órgano jurisdiccional pueden ser impugnados, sino también sus omisiones, ¿cierto? Ahora busquen una omisión por parte del órgano jurisdiccional. Los actos o las omisiones, por ejemplo, se me ocurre, ¿qué pasaría si de repente el órgano jurisdiccional, al momento de recibir nuestras pruebas, olvida el acuse de rebeldía de la parte contraria y se sigue el juicio? ¿Creen ustedes que eso pueda acontecer? ¿Qué opinan? ¿Sí, sí saben lo que es el acuse de rebeldía, por casualidad? La verdad, yo lo desconozco. Ok. Cuando una persona es notificada a juicio y ésta no contesta, hay un artículo que manifiesta que se le tendrán por perdidos sus derechos, los derechos que pudo haber ejercitado durante el juicio, y se tiene por rebelde. Esa es la rebeldía. Y el juzgador tiene que advertirlo, tiene que declararlo, porque si no lo declara,
entonces todos los actos posteriores pues van a ser nulo. ¿Sale? ¿Ok? ¿Qué es la rebeldía? ¿Qué es la rebeldía? ¿Sí queda claro lo que es la rebeldía? No. Sí, profesora. ¿Cómo? Sí, profesora, sí queda claro. Ok, correcto. Esa es la rebeldía. Entonces, uno de los actos o de las misiones podría ser esa. Ahora, por ejemplo, en los procesos administrativos, en el agrario, a través de la excitativa de justicia, las partes pueden impugnar la omisión en que incurran los magistrados cuando no presenten dentro del plazo legal los proyectos de sentencia. Esto lo van a ver en el Código de Procedimientos Contencioso Administrativo. Recuerden, administrativo. ¿Qué ley vamos a ocupar? Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo. ¿En qué artículo vamos a encontrar esto? En el 55 y en el 56, pero también en el 9º, fracción séptima de la LOTA, es decir, Ley Orgánica de el Tribunal Administrativo. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas? No, profesora, ninguna. Perfecto. Perfecto. Ahora, si bien es cierto, nosotros ya manifestamos que los medios de impugnación son procedimientos a través de los cuales las partes y los demás sujetos legitimados controvierten la validez o la legalidad de los actos procesales o las omisiones del órgano jurisdiccional y solicitan una resolución que anule, revoque o modifique el acto impugnado o que ordene subsanar la omisión. Son tres cosas muy importantes. ¿Cuáles? Anular, revocar o modificar. Tres actos. Anular, revocar o modificar. ¿Cuál es el objetivo de la impugnación? Sería otra pregunta a realizar.
¿Qué opinan? ¿Cuál es el objetivo de los medios de impugnación? ¿Dudas? Vuelvo a hacer la pregunta, chicas. ¿Cuál es el objetivo de los medios de impugnación? ¿Sería darle fin a la inconformidad de las partes? Sí, pero también es anular, revocar o modificar el acto impugnado. Ese es el objetivo, ¿va? Anular, revocar o modificar el acto impugnado. Los medios de impugnación son procedimientos que regularmente se desarrollan dentro del mismo proceso en el que se emitió el acto impugnado o en el que se incurrió en la omisión. Ahora, estos procedimientos se inician con la interposición del medio de impugnación. Se desenvuelven a través de diversos actos y terminan con la resolución que sobre el acto o la omisión combatida dicte el órgano jurisdiccional que conozca de la impugnación. Ahora, en estos procedimientos intervienen los siguientes sujetos. La próxima clase vamos a hablar de la parte o el sujeto legitimado para interponer el medio de impugnación, al que podemos denominar cléricamente el impugnador y todos los demás, ¿correcto? Y hasta aquí nos quedamos, chicas. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase, ¿va? Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias.